Buenas noches. A continuación realizaremos una presentación de la materia Algoritmos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Omar Fabio Osa Pérez, estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas de la UNAM en el CEA de José Acevedo y Gómez. Tengo 34 años, nací en la ciudad de Cali y vivo en Bogotá. Me gusta la natación, el ping-pong y los videojuegos. A continuación vamos a ver el contenido de Algoritmos, estructura y temática del curso, evolución histórica de los lenguajes de programación, diferenciación de algunos lenguajes de programación, tendencias en cuanto a lenguajes de programación de computadoras, buenas prácticas de programación, lenguaje de programación C numeral, versiones 2013-2015. Estructura y temática del curso. El curso de algoritmos está dividido en 3 unidades. La unidad 1, Introducción a la programación. La unidad 2, Algoritmos y estructura de datos. La unidad 3, Lenguaje de programación. La unidad 1, Introducción a la programación, está basada en 4 tipos. Tipos de datos y operadores. El proceso de la programación, componentes y operaciones de las computadoras, diagramas de flujo. La unidad 2, Algoritmos y estructura de datos, está compuesta por 6 unidades. Introducción a los algoritmos. Estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, uso de Bayesian, procedimientos y funciones. La unidad 3, lenguajes de programación, tiene 5 facetas. Introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, programación visual. Y por último, veremos los tipos de actividades, que se encuentran en 2. Actividades individuales y trabajos colaborativos, los cuales son funciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, hablaré de los algoritmos y de la actividad de reconocimiento general del curso. Evolución histórica de los lenguajes de programación, entre los años 1950 a 1960. 1957, Fortran, Algol y Basic. 1958, Algol, Pascal, Modula 2, Simula, Lisp, Clojure, Shame. 1959, COBOL. 1962, Simula, Smalltalk, C++. 1963, CPL, C, C++, Java, C numeral, Objective-C. Entre los años 1970 hablaremos de 1970 Pascal, 1972 C y Prolog, 1973 ML, 1975 Shims, 1978 SQL. En los años 1980 hablaremos de los siguientes: 1980 C++, 1984 MATLAB, 1985 Eiffel, 1986 Erlang, 1987 Perl. En los años 90 hablaremos de los siguientes: 1990 Haskell, 1991 Python, 1993 Ruby, 1994 Clojure, 1995 Java y JavaScript. En los años 2000 C numeral, en 2002 F numeral, en 2003 Groovy, Scala, en 2007 Clojure, en 2011 Dart, en 2014 Swift. Ahora hablaremos de la diferenciación de algunos lenguajes de programación. En JavaScript,
Fue creado en 1995, diseñado por Netscape Corporation. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente client-side, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor server-side JavaScript SSJS. Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo, en documentos PDF, aplicaciones de escritorio, mayoritariamente widgets, es también significativo. Actualmente su uso se ha disparado con la llegada de smartphones y tablets, desplazando a Flash en muchas de sus funciones. Otro lenguaje que tenemos es Objective-C, creado en 1980, diseñado por Brad Scott, lenguaje de programación orientado a objetos. Actualmente se usa como un lenguaje principal de programación para Mac, Mac OS, iOS, GNX-Sec, siendo el auténtico corazón de iOS, además de Swift. C, otro tipo de lenguaje de programación. El lenguaje de programación C lleva desde 1972 y sigue siendo uno de los más utilizados de todo el mundo. Carece del atractivo que si tienen muchos frameworks orientados a la web, pero C sigue siendo esencial en el desarrollo de sistemas operativos o drivers. C numeral, otro tipo de lenguaje. A no confundir con C o con C++, C numeral es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Sun, porque lo cierto es que un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. Tendencias en cuanto a lenguajes de programación de computadoras. Con el tiempo el ser humano ha venido adelantando lenguajes de programación más robustos, los cuales son utilizados por los diferentes sistemas operativos, ya que esto le permite a las máquinas y computadores que se entiendan entre sí, ya que nosotros somos los que le ordenamos acciones consecutivas y repetitivas al ordenador que debe ejecutar. Y a continuación hablaremos de algunos lenguajes de programación que se usan actualmente para computadores: Java, PHP, SQL, C numeral, C++, JavaScript. Buenas prácticas de programación. Evitar escribir funciones y procedimientos largos. Los estudios arrojados por psicólogos demuestran que la mente humana no es capaz de procesar más de 6 a 7 funciones diferentes, debido a que las funciones demasiado largas pueden contener un número de detalles superiores a este límite. Otro tipo es colocar la función main en una clase o módulo separado e independiente. La función main suele representar múltiples lenguajes de programación: C, C++, C numeral o Java. El punto de entrada a la aplicación. Lo más importante es crear un módulo o clase runner o launcher que contenga únicamente la función main y las funciones auxiliares que ésta pudiese necesitar. Otra función es controlar desbordamientos en vectores cuando se accede a ellos. Se debe tomar todas las precauciones de análisis, ya que esto nos permite un lenguaje de programación exitoso, en las cuales podemos obtener una excepción en tiempo de ejecución. Lenguajes de programación, C numeral, versiones 2013-2015. Como lenguaje orientado a estos objetos, C numeral admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. Otro tipo es facilita el desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones de lenguaje innovadoras. Otro tipo es si necesita interactuar con otro software de Windows como objetos COM o archivos DLL nativos de Win32, podrá hacerlo en C numeral mediante un proceso denominado interoperabilidad. Y por último, el proceso de compilación de C numeral es simple en comparación con el de C y C++ y es más flexible que en Java. Por último, quiero desearles una feliz noche. Hasta luego.